Esto de aprendiendo humildad. ¿Sí alcanza a verlo? Y le digo a mi esposa, ya eran como las 4 de la tarde, ya tenía otro tema, y le digo, ¿sabes qué? No voy a hablar de esto. Y estuve todo el día ahí, mire, escudriñando. Y ya lo tenía y dije, no, vamos a hablar de otra cosa. Y esto, mire hermano, es tan importante llegar al punto de aprendiendo humildad. Esto de aprendiendo humildad es entrar a una escuela, pero es la escuela del Padre, donde el Padre nos va a enseñar qué es humildad, cómo se adquiere. Y también es la escuela del Hijo, porque el Padre tiene escuela, pero el Hijo también. ¿Y sabe qué dice el Hijo cuando habla de la escuela del Padre? Dice, nadie viene al Hijo, dice, si no es por el Padre. Y nadie viene al Padre si no es por el Hijo, también lo dice, fíjese. Entonces él dice que el que oyó al Padre, dice, viene al Hijo. Entonces, hermanos, el mismo Hijo hablando, él vino a la tierra a aprender humildad. Fíjese qué importante eso. Usted va a decir, ¿cómo que el Hijo de Dios vino a la tierra a aprender humildad? Y que usted diga, hermano, pues mire, eso va a decir usted, eso no es para mí. Si no es para usted, va a sufrir mucho. Pero si es para usted, va a aprender mucho. Porque fíjese, hermanos, que el aprender humildad nos lleva a nosotros a vivir experiencias. Y nos lleva a un campo de prueba donde Dios nos mete. Y entonces ahí donde nosotros tenemos que entender, si no somos humildes todavía, ahí nos vamos a dar cuenta que no somos humildes. Pero cuando salgamos del campo de la prueba vamos a entender, sí estoy aprendiendo humildad. Porque ya no me altero como antes, ya no reacciono como antes, ahora soy diferente. Entonces, miren hermanos, ahí se cumple la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Entonces, ahí empezamos con el aprendizaje. La nueva criatura tiene que aprender humildad. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces cuando hablamos de que la nueva criatura tiene que aprender humildad, hermanos, usted tal vez va a pensar, ¿será que Pedro era humilde? ¿Será que Juan era humilde? ¿Será que el apóstol Pablo era humilde? Y entonces usted va a decir, bueno, si usted empieza a estudiar la vida de estos personajes, usted va a encontrar una respuesta. Y va a decir, si eran humildes, pero hablaban verdades. Mucha gente piensa que ser humilde es no decir la verdad. Ser humilde es aprender a hablar verdades, sin tratar de imponerlas ni de enojarnos. Entonces, mire, yo quiero llevarlo por la Biblia. Fíjese, la palabra humildad es tapeinos, es una palabra griega, que significa primariamente aquello que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra. Oiga, hermano, lo que significa ser humilde. Tapainos, aquello que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra. Fíjense, hermanos, que cuando hablamos de humildad, el Señor dice, bueno le es al hombre, dice, llevar el yugo desde su juventud, dice, que ponga su boca en el polvo, dice, porque es Jehová quien se lo impuso. Entonces, miren, ahí está hablando de humildad, que el que conoce la humildad aprende a postrarse, aprende a rendirse, aprende a humillarse delante de Dios. El mismo salmista dijo, bueno me fue haber sido humillado. Miren, hermanos, entonces cuando se dice eso es que estamos en un campo de prueba donde hay que aprender la humildad. Si nosotros no aprendemos la humildad, entonces Dios nos mete, hermanos, a un campo de prueba donde nos va a humillar. Nos va a humillar hasta lo sumo, dice la Biblia. Y entonces de ahí es donde Él nos va a levantar. Y entonces vamos a entender que Dios es el que levanta al hombre del muladar. Así lo dice la Biblia, ¿verdad? Dios es el que levanta al hombre del muladar. Entonces, hermanos, entendiendo esto, mire lo que dice Ezequiel 17:24. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime.
levanté el árbol bajo, hice cesar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho. Mire qué tremendo. Aquí se me pasó algo, ¿verdad? Que no me fijé en esto, pero bueno, yo Jehová lo he dicho. Entonces miren, hermanos, cuando nosotros vemos esto, que lo que Dios hace, Dios lo hace con su Hijo, con el árbol verde, y lo trae a un nivel donde Él se humilla. Fíjese que la Biblia, cuando habla en Filipenses, habla de Jesús y habla del siervo de Dios, y dice, el cual no tuvo en cuenta el ser igual a Dios, dice, sino que tomó semejanza de hombre, dice, y estando en la semejanza de hombre, dice, se humilló hasta lo sumo, dice. Miren, hermanos, se humilló hasta lo sumo. Entonces quiere decir que Él, como humano, como Dios, todo lo sabe, pero aquí la Biblia está hablando de Jesús como humano. Entonces Él entró a un aprendizaje de humildad. Amén. Y en el aprendizaje de humildad dice que vino con la visión. Miren, hermano, cuando uno tiene la visión de que es humildad y ya lo entendió que es humildad, entonces uno dice, me voy a humillar hasta donde se pueda. Lo más bajo tal vez me voy a humillar. Pero de ahí el Señor me va a levantar. Amén. Por eso es que cuando David dijo, bueno me fue haber sido humillado, quiere decir que aprendió humildad. Y cuando la Biblia habla de Jesús, que hermano se humilló hasta lo sumo, quiere decir que entró a un campo de prueba donde tenía que aprender humildad y tenía que después ser levantado. Él bajó hasta lo sumo y fue levantado hasta lo más alto. Entonces ahora mire, cuando nosotros vemos esto en la Biblia, entonces podemos entender las palabras que Jesús dijo. Mateo 11, 29. Llevad, dice, mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice? Y aprended de mí, dice. Él se está poniendo como ejemplo. Yo le aseguro, mire, y casi se lo certifico aquí, que si yo le digo a uno de ustedes, hermano, usted se atrevería a pararse y decir, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mire, ya está meneando la cabeza una hermana, dice que no, que no. Usted se atrevería a pararse y decir, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Se atrevería? Mire, ninguno se atreve. ¿Por qué no se atreven? Porque no han entrado a esa escuela donde se aprende a ser humilde. Entonces mire, hermano, aquí él dice, y aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces mire, este versículo encierra varias palabras que nosotros tenemos que aprender. Entonces cuando llegamos ahí, nosotros tenemos que decir, híjole, primero, para ser humilde, me mandan a la escuela que se llama humildad. Escuela de humildad. Y entonces, si usted está en una escuela y sale graduado de esa escuela, ¿qué va a decir usted? No, yo no me atrevo a decir que aprendan de mí. No, en mí es en quien menos se deben de fijar, va a decir. Que aprendan de Jesús. Pero no, Jesús está diciendo que usted aprenda de Él, ¿sí o no? Amén. Entonces llegar a ese punto de aprender de Jesús, entonces hermanos, es tomar la forma de Él, es tomar la condición de Él, es tomar la personalidad de Él, y entonces hacer como Él hizo. ¿Qué hizo Él? Estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Quiere decir que hay que tener la idea que es humillarse. Hay que estar entendidos que es humillarse. Dice la Biblia que a los que andan con soberbia, Dios los humilla, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa si usted no se humilla, no toma la condición de hombre o la condición de mujer y que diga, yo me voy a humillar y me voy a humillar así como se humilló Jesús? Y lo voy a hacer de tal manera que entienda que es aprender humildad. Entonces, el asunto es de que nosotros somos arrogantes muchas veces y no queremos aprender. Entonces, hermanos, si no somos humildes,
no vamos a entrar al reino de los cielos. Y usted va a decir, hermano, para entrar al cielo se necesita humildad. Amén. O usted va a llegar tocando bien duro la puerta y decir, ábranme, porque yo me merezco estar aquí. ¿Así va a llegar usted? No, tiene que llegar con humildad. Y decir, Señor, yo soy uno de tus siervos. Amén. De allá en la tierra que escuchó tu palabra y creyó de todo corazón a ella. Pero aquí estoy, Señor, pidiendo que por favor me abras. Mire, siervo humilde, ¿verdad? Amén. Entonces, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas. Ahora mire, aquí encontramos una palabra, hermano, que habla del resultado de aprender humildad. ¿Qué dice? Dice la palabra, habla de refrigerio, pero fíjese que habla de descanso, porque él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Y qué dijo? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, hoy hasta camas relajantes hay, ¿verdad, hermanos? Porque la gente está muy estresada. Hoy están hasta planeando los gobiernos del mundo ver si quitan un poco de horas de trabajo para que la gente no se estrese tanto. Y hermanos, ¿por qué? Porque no hayan descanso. Y aunque les den descanso, no descansan. Entonces, fíjense, el punto aquí, hermanos, de aprender humildad nos lleva a aprender a descansar. Fíjense que una vez me encontré un licenciado allá en Acapulco. No, aquí me lo encontré. Pero me dijo, él vivía en Acapulco y vino para acá y me dice, hermano Marroquín, cuando usted se toma vacaciones, ¿cuántos días se agarran? Yo no le quise decir, hermano, yo casi ni tomo días de vacaciones. Pero le dije 3 días. Ustedes, los pastores, me dijo, no saben descansar, me dijo. Híjoles, imagina, hermano, que le digan a ustedes, los pastores, no saben descansar. Así es mi hijo, se va a Acapulco, está 3 días y ya viene de regreso. Entonces es ahí donde uno dice, bueno, ¿será que entre más días se agarra uno, más descansa? ¿O será que hay que aprender a descansar? Cuando uno aprende a ser humilde, dice la Biblia, y hallaréis. Entonces esa palabra hallaréis quiere decir que uno encuentra la forma de cómo aprender a descansar. O podríamos decir que el hallar la humildad es aprender a hallar reposo para el alma, el descanso que el alma vale. Bueno, miren, ahora Eclesiastés 4:6 dice, pero mire el significado de la palabra hallaréis descanso. Fíjese cómo dice, anapausis, cesación, refrigerio, reposo. Ana dice, arriba. Pauo, hacer cesar. Quiere decir que cuando hablamos de anapausis, estamos diciendo la palabra ana, ser levantado. Ser levantado. El que aprende a ser humilde, haya descanso para el alma. Entonces hallar descanso quiere decir aprender a levantarse del polvo, aprender a levantarse de donde estaba humillado, mire hermano, y aprender a tener humildad. Entonces cuando nosotros, y mire Eclesiastés 4:6 dice, más vale un puño lleno, que ¿qué dice? Con descanso. Con descanso. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Mire qué tremendo. Podríamos decir, hermanos, de que aquí nos está enseñando la forma de cómo hallar descanso en el alma que ha aprendido humildad. Quiere decir que no se trata de que alguien diga, no, yo voy a trabajar mucho para que cuando ya esté viejo, descanse. Y llega viejo, hermanos, y lo jubilaron y nunca aprendió a hallar descanso, porque nunca aprendió a ser humilde. Entonces cuando el Señor habla, dice, aprendí de mí que soy manso y humilde,
y hallaréis descanso, dice. Amén. Entonces fíjese que lo que el Señor está hablando ahí, vas a aprender a levantarse, porque la palabra anapausis está diciendo, Ana, arriba. Está diciendo, vas a aprender a levantarte. Vas a aprender a entender qué es estar descansado. Amén. Porque el Señor, esa es la palabra que está dando. Aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Para qué? Para que hallen el refrigerio que ustedes necesitan. Para que encuentren el reposo que les hace falta. Miren, hermanos. Y para que aprendan a entender que hay trabajos que ya cesaron en nuestra vida, que ya no tienen que estarse llevando a cabo. Entonces aquí es donde nosotros llegamos a la situación. Señor, yo quiero aprender a ser humilde para encontrar el descanso que necesita mi alma. Fíjense, hermanos, porque entonces dice el versículo que vale más un puño lleno que dos llenos, pero con aflicción de espíritus. Con trabajo y cesación y aflicción de espíritu. Quiere decir que cuando un espíritu se aflige, entonces la persona se empieza a deprimir, empieza a entrar en ansiedad, empieza a entrar en estrés. Mire, entonces quiere decir que para que nosotros estemos bendecidos, hermanos, nosotros necesitamos entender que el Señor no por gusto nos está diciendo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces, mire, esa es una palabra que usted diga, Señor, yo creo que entonces esto tengo que aprender. Hoy el tiempo está tremendo. Usted va a decir, pastor, hoy tiene que trabajar el hombre y la mujer para que alcance para el gasto de la familia, para que alcance para la comida, para que alcance para tener un techito donde dormir. Si no, no alcanza, pastor. Y los dos bien tensos, los dos bien estresados, los dos bien cansados, hermano. Y llega el rato en que se acercan y hacen cortocircuito, ¿verdad? Porque están bien estresados ambos. Pero hermanos, fíjense, cuando llegamos a la situación de que entendemos que no es porque se llenen dos puños que la persona va a aprender a ser humilde o va a aprender a hallar el descanso que necesita su alma. No, dice que vale más uno que esté lleno. Pero hermanos, hallando el descanso. Y si no hallamos el descanso, es difícil la situación. Porque entonces vamos a vivir turbados, fíjese, con aflicción de espíritu. Una persona afligida, hermano, mire, es tremendo, pero un día, unos meses atrás, me dije, le voy a hablar a mi hermana a ver cómo está. Cuando le hablo, y le digo, ¿y ahora qué te pasa? ¿Qué es ese ay? Ay, dice, mi corazón, dice, me está fallando. Mi corazón, ahorita vamos a orar, le digo, ahorita vamos a orar. Vamos a ponernos a orar ahorita, Padre, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad, le ordenamos a ese espíritu que se vaya, ahora mismo, y que ahora la sanidad se establezca, Padre. Mire, terminando de decir yo eso, y ella, ya estoy sana, me dice, ya estoy bien, me dice. Le digo, es que nuestro Dios es todopoderoso, lo que tenemos que aprender es, lo que Él nos dice en su palabra, lo que tenemos que aprender es hallar descanso. Amén. El resultado de aprender humildad es hallar descanso. A ver, dígale al de su lado. El resultado de aprender humildad es hallar descanso. Sí, a ver, dígale otra vez. El resultado de aprender humildad es hallar descanso. Ahí está el asunto. Y haréis descanso para vuestras almas. Bueno, ahora mire. Sofonías 3:12. Es tremendo porque dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde. Mire cómo dice el Señor en Sofonías, hermanos, 3:12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde. ¿Y qué más? Pobre. Y pobre. ¿Usted quiere ser pobre? Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Amén. Oiga, hermano, entonces yo sí quiero ser pobre, así sí quiero ser yo. Un pueblo humilde, pero pobre, dice. Y entonces vamos a la palabra griega, hermano, dal, eso es pobre. Dal, un humilde, un pobre, un degradado, un indefenso, un débil. Mire, y dejaré en medio de ti un pueblo
Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Y usted dice que no quiere ser de esos pobres, ¿va? Yo sí quiero ser de estos pobres. Amén. Porque fíjese que aquí está poniendo el énfasis la palabra dal, de alguien que es pobre en espíritu, de alguien que es pobre necesitado, de alguien que es pobre indefenso, de alguien que es pobre débil. ¿Por qué esa traducción dal nos lleva al punto, hermanos? Humilde pero pobre. Quiere decir humilde pero que se ve necesitado de Dios siempre. Humilde y dice, pobre dice indefenso, que se ve necesitado de que Dios lo defienda siempre. Degradado, que se ve necesitado de que Dios lo levante y le dé valor. Mire, hermano, entonces dice aquí Sofonías 3:12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Ah, pobre de eso. Entonces mire lo que dice la Biblia en Jueces 6:15. Entonces le respondió Gedeón: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia, ¿qué dijo? Es pobre en Manasés. Es pobre en Manasés. Y yo el menor de la casa de mi padre. Fíjese, hermano, a quién escogió Dios para liberar a su pueblo, para darle victoria a su pueblo, para darle poder a su pueblo. Mire, hermano, escogió a un hombre que venía de una familia pobre, que necesitaba la ayuda de Dios, que necesitaba que Dios siempre lo defendiera. Entonces él dice, pero fíjese lo que dice, pobre en Manasés. ¿Quién era Manasés? El hijo de José. ¿Hijo de José? Sí. ¿Y por qué le puso Manasés? Olvidado. Porque Dios lo había hecho olvidar la casa de su padre. Amén. La aflicción que vivió con sus hermanos, el maltrato que vivió con sus hermanos, era indefenso ante ellos. Entonces dice, yo soy pobre en Manasés. Por eso está diciendo pobre en Manasés, haciendo mención y recordando. Yo soy de esos pobres, Señor, le dice. No soy de los pobres desventurados, porque ¿sabe usted que hay pobres desventurados? Pero hay pobres bienaventurados. Amén. Entonces miren la diferencia de esta pobreza. Soy pobre en Manasés, de los que le has hecho olvidar la casa de su padre, les has hecho olvidar la casa de aflicción, les has hecho olvidar la casa del menosprecio, la casa del maltrato. Eso está diciendo, hermanos, Gedeón. Y entonces, hermanos, ahí es donde Dios dice humilde y pobre. Quiere decir que Dios quiere que aprendamos, hermanos, que aparte de aprender humildad, que aprendamos a reconocer que somos pobres de espíritu. Por eso la Biblia dice, hermanos, aquí en Mateo 5, fíjese cómo dice, bienaventurados los pobres. ¿Cuáles pobres? Espíritu. Los pobres, dice, en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en el espíritu es, Señor, yo si me quitas de tu casa me muero. Mire, es como una vez a mí me quisieron poner en disciplina solo porque no fui a un congreso. Solo por eso, disciplina indefinida. Yo les dije, ustedes están locos, les dije. Disculpen lo que les voy a decir, pero ustedes están locos. ¿Cómo me ponen en disciplina sin razón de poner una disciplina? No he caído en pecado para que me pongan en disciplina indefinida. Ustedes me ponen en disciplina indefinida, les dije, y me matan. Porque yo no puedo vivir sin servirle a mi Señor, les dije. Para mí servirle a mi Señor es mi vida. Mire. Entonces ahí son, llegamos al punto, bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos, porque somos humildes, hermanos, estamos aprendiendo humildad y entonces estamos necesitados, reconocemos que siempre vamos a estar necesitados de Dios, hermanos, de su ayuda, de su auxilio, de su socorro. Amén. Como dijo David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, hermanos, ahí es donde llegamos al punto de entender que es aprender humildad, es hallar descanso, es ser pobre de espíritu, necesitado de Dios, pobre, necesitado de Dios, pobre, indefenso, necesita que Dios lo defienda. Hermanos, mire qué bonito cuando pasamos por la prueba, que alguien se nos va a los golpes y nosotros, no, yo ya no soy de esos, yo ya no respondo así. Y Dios dice, hazte a un lado, y yo sí respondo. Mire, hermanos, yo me acuerdo que cuando prediqué por primera vez en una calle, hermanos, en Los Ángeles, unos locos se me fueron encima para quererme golpear, y cuando lo quisieron hacer, toda la gente brincó sobre ellos, y dije, gloria a Dios, dije yo. Amén. Gloria a Dios que no estoy solo, y ni lo vayas a tocar, le decía, porque te va a ir mal. Y yo no lo llevé, hermanos, lo llevó el Señor para que yo predicara su palabra, pero Él los puso para que me defendieran. Amén. Mire qué importante es eso. Me acuerdo que una vez un hombre ahí en esa esquina me quiso golpear, y antes había un contenedor de basura ahí, pero el de la basura me conocía, yo siempre lo saludaba y bien amable conmigo, y me dijo, mire hermano, y sacó un machete. Yo estaba listo, si le hacía algo, me dijo, yo lo iba a defender. Yo dije, gloria a Dios, digo yo, que es ahí, pobres, indefensos, que no nos defendemos nosotros, nos defiende Dios, hermanos. Entonces por eso es que el Señor, cuando habla del pobre, dice, el cual confiará en el nombre de Jehová. Entonces mire, qué importante entender entonces que aprender humildad nos lleva al beneficio de hallar descanso, nos lleva al beneficio de ser pobre. ¿Por qué pobres, hermano? Dijo el Señor, vayan y díganle a Juan que los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos caminan, y a los pobres en espíritu es predicado el evangelio. Amén. Mire qué importante. Cuando usted ya no sienta que tiene necesidad del evangelio, cuando usted ya no sienta que tiene necesidad de obedecer la palabra, cuando usted ya no sienta que tiene necesidad de estar en una iglesia cristiana o de que se le ministre, usted dejó de ser pobre y se volvió arrogante. Se acabó la humildad en su vida. Pero cuando usted siempre diga, yo sin mi Señor no puedo vivir. Amén. Si me falta mi Señor, me falta todo. Amén. Si me falta su palabra, me falta todo. Si me falta su presencia, me falta todo. Mire, hermano, eso es aprender humildad. Reconocer que sin Dios no somos nada. Amén. Bueno, aprendiendo. Hay una palabra aquí, hermanos, cuando dice aprended de mí. Aquí está la palabra aprender, que viene del griego 31:29, madsano o madseo. Se usa como alternado en ciertos tiempos. Aprender de cualquier manera, aprender de cualquier manera. Saber estudiar. Aprender se traduce saber. Mire, cuando el Señor dijo aprendan, esa es la palabra griega, aprender. Saber, estudiar, aprender de cualquier forma. Saber. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ¿qué dijo el Señor? Esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Mire, hermano. Y el Dios de paz estará con vosotros. Tener paz, hermanos, tener el Dios de paz es ser guardados. Amén. Es como decir, estar bajo el abrigo del Altísimo, confiados de que nada nos va a pasar, porque el Dios de paz está con nosotros. Amén. Entonces, mira, aquí llegamos a la palabra aprender. Quiere decir que aquí no se descarta a nadie. Aquí entran los niños, hermanos, las niñas, aquí entran los adolescentes, aquí entran los jóvenes, aquí entran los adultos, aquí entran los ancianos. Todos entramos al punto de esta palabra aprender, saber.
Fíjese que cuando el Señor se apegó a 2 discípulos que iban camino a Emaús, dice la Biblia, ellos le dijeron: ¿qué no sabes tú lo que ha pasado en Jerusalén? ¿Que acaso eres forastero? Le dijeron, como decir, eres extraño, no sabes lo que pasa. Ellos no sabían que era Jesús. Y Él les empezó a citar los salmos y a los profetas, les empezó a hablar de Moisés. Y cuando llegaron a cierto lugar, hermanos, dice que el velo les fue quitado a ellos de sus ojos y vieron que el que hablaba con ellos era Jesús. Y al darse cuenta, desapareció de la vista de ellos. Pero ellos empezaron a decir: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos mostraba las Escrituras? Quiere decir que empezaron a saber que lo que pasaba en Jerusalén era el plan de Dios. Lo que pasaba en Jerusalén es que el Hijo de Dios estaba aprendiendo humildad. Mire, hermano, porque lo crucificaron, lo vituperaron, lo despreciaron, lo escupieron, lo golpearon con una caña en la cabeza, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él. Entonces, eso es aprender humildad. Vino a aprender humildad para que nuestra alma hallara descanso, para que nuestra vida tuviera pobreza. ¿Cuál pobreza? La pobreza donde nosotros siempre vamos a necesitar de Dios. Siempre vamos a estar necesitados de Él. Por eso, mire, dice aquí, refiriéndose al punto aprender, Él dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Entonces ahí entra la palabra, hermanos, hacer. ¿Por qué? Porque la palabra aprender nos lleva a hacer. Entonces, cuando nosotros aprendemos de parte de Dios, empezamos a hacer lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos recibido. Pero el problema es de que si usted ve, recibe, aprende y no hace, por eso fue que Santiago habló del punto hacer y dijo: no seáis oidores, dijo, olvidadizos, dijo, sino, dijo, hacedores de la verdad. Entonces aquí llegamos al punto hacer, hermanos, que el que quiera aprender a ser humilde tiene que aprender todo lo que vio del Señor, tiene que aprender a hacer todo lo que recibió del Señor, amén, Amén. y tiene que hacer todo lo que vio cerca de Él. Entonces mire qué importante la palabra aprender, hacer, y lo que es llegar al punto de aprender a ser humilde. Entonces ahora mire, hay otra palabra aquí, 2 Corintios 7:6 dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Fíjese, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso. El descanso se recibe cuando hay consolación de parte de Dios en nosotros. Y mire, Santiago 1:9 dice: el hermano que es humilde, que es de humilde condición, dice. Mire, este versículo está bonito. El hermano que es de humilde condición, dice, gloríese en su exaltación. Amén. Mire, hermano, aquí la palabra gloriar, usted sabe que hablamos un poco de lo que son las glorias, ¿verdad? Aquí la palabra gloriarse quiere decir manifiéstese y exclame que usted es humilde de corazón. Manifiéstese y haga público que usted es humilde. Eso es gloriarse en su exaltación, que usted le manifieste a los demás que usted ha aprendido a ser humilde, pero humilde de corazón, no humilde a medias, ¿verdad? Y entonces aquí es donde la Biblia habla de la palabra gloriarse. El hermano que es de humilde condición, dice, gloríese en su exaltación. Entonces el apóstol Pedro, cuando entendió esto, él dijo: humillaos pues, dijo. Miren, hermano, el mensaje que llevó. Humillaos pues, dijo, bajo la poderosa mano de Dios, dijo. El apóstol, habiendo entendido esto, dijo: aprendan a humillarse bajo el poder de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando sea el tiempo
Él los exalte. Amén. Entonces miren, hermanos, aprender humildad es entender que nosotros debemos de estar en el polvo, lamiendo el polvo o con la boca en el polvo, la nariz en el polvo. Es raro ver hermanos aquí que se tiren de panza, hermano, y ahí están llorando y adorando a Dios y con la boca en el polvo. ¿Cómo dice Lamentaciones? Bueno le es al hombre que ponga su boca en el polvo, porque es Jehová quien se lo impuso. Mire, ¿a dónde nos impuso Dios estar? Con la boca en el polvo. ¿Por qué? Porque quiere que aprendamos a ser humildes. Amén. Mire, y ahí está. Y después, cuando llegue el momento de la exaltación, que el Señor nos levante del polvo, dice entonces, gloríese en el Señor. Amén. Gloríese. Diga que usted es humilde, gracias a Dios. Amén. Que usted ha aprendido la humildad gracias al Señor, porque el Señor lo ha ayudado. Amén. Bueno, Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire, hermanos, fíjese que el decir que Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes, quiere decir que nos está gratificando Dios, nos está dando un pago, porque hemos aprendido la humildad. Esto de aprender la humildad es decir, yo me entrego a Dios, yo, como el canto, yo me rindo a Él. Amén. Yo me rindo a Él. Y que Él haga conmigo lo que Él quiere, y que me levante como Él quiere y cuando Él quiera y cuando sea el tiempo. Esto quiere decir, Señor, que usted diga, Señor, y si me ha llovido por todos lados. Allá en el camión me empujó una persona. Allá en el taxi, el del taxi hasta se quedó con mi cambio. Y allá en el Zócalo, hasta me pisó un fulano por ahí. Ay, Señor, hoy sí que me has probado para ver si soy humilde. Pero también, Señor, para recordarme que tú me has puesto en una escuela que se llama la escuela del aprendizaje de la humildad. Mire. No. Yo ya no voy a la iglesia porque ahí ni lo saludan a uno. Y menos, ni el pastor ni la mano le da a uno. Y no me gusta que me digan cosas cuando estoy en la predicación. ¿Cómo se llama eso? Soberbia. ¿Cómo dice la Biblia? Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes, los gratifica. Amén. Mire qué importante. Entonces vale la pena aprender a ser humildes. Ahora, 1 Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Y qué dice? Revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y fíjese que la palabra revestir, hermanos, en el griego significa revestirse, es ceñirse con algo. ¿Se acuerda usted que el Señor se ciñó cuando estuvo frente a sus discípulos y les lavó los pies? Amén. Muchos creen que la bendición es lavarle los pies a otro. No, la bendición no es oler pies sucios, apestosos, no tampoco. No es eso la bendición. La bendición es aprender a hacer un acto que nos lleve a la humildad. Porque muchos pueden lavar pies sin ser humildes. Amén. Muchos pueden hasta barrer aquí sin ser humildes. Muchos puedan limpiar sillas sin ser humildes. Entonces el asunto aquí es, hermanos, que uno entienda cómo revestirse de humildad. A ver, voy a terminar, ya casi voy a terminar. Pero en el punto de revestirnos de humildad, hermanos, ¿cómo sería entonces aprender humildad y revestirse de humildad? A ver, le doy lugar a que haga un comentario. A ver, por favor, no dije un minuto de silencio. Pues que el revestirse de humildad es un estilo de vida. Ajá, pero ¿cómo es ese estilo de vida?
un poco más claro que lo puedan exponer. Constantemente buscando la humildad, aprender la del Señor y ser el de hoy, pero mañana también, o sea, estar constantemente. Sí, es una vida diaria donde debemos que llevar la humildad, como terminó aquí la hermana diciendo, es constantemente siendo humildes, porque eso es ponerme, sobreponerme y ponerme más. Entonces eso es ceñirme, porque el significado es revestirse, es ceñirse con algo más. Entonces cuando el Señor le lava los pies a los discípulos, dice la Biblia que se ciñó. ¿Sí se acuerda de eso? Amén. Entonces eso es lo que significa la palabra, hermanos, ceñirse, es ponerse una doble tela donde ya hay tela. Es como dice, poner humildad donde ya hay humildad. Eso es ceñirse de humildad, doblemente o triplemente humilde, ¿verdad? Y usted diga, y todos los días quiero practicarlo, todo el día, para que de esa forma yo me ciña delante de Dios y que muchos puedan aprender de mí. Entonces cuando alguien le diga, oye, pero ¿cómo aprendo a ser cristiano? Atrévase a decirle, aprende de mí. No, que si le digo aprende de mí y cometo un error, lo voy a arrastrar juntamente conmigo. Pues esfuércese para no cometer errores. Pero es que no hay humano que no cometa errores. Pues explíquele. Si es un error, explíquele cómo fue que cometió el error y que no fue un error de pecado. Fue una falla, sí, pero no es pecado. Para que no se sienta él mal y vaya aprendiendo cómo ceñirse de humildad cada día. Entonces de esa forma se enseña la humildad y de esa forma se reviste de humildad. Y ahí es donde tenemos que tener el valor de decir, aprende de mí. ¿Por qué Pablo se atrevió a decir, aprended de mí, así como yo aprendí de Cristo? Entonces quiere decir que el decir eso también debe ser un dicho con humildad. El hermanito se atrevió a decir que aprendiéramos de él. ¡Qué atrevido! Pues eso es lo que Dios quiere, que seamos atrevidos, que aceptemos los desafíos. Porque si usted dice, no, que no aprenda a mí, porque si un rato me va a decir, hermano, usted se portó muy mal. Yo lo vi allá en el campo de fútbol tomándose una cerveza y usted me está enseñando un mal ejemplo, hermano. Mira, hermano, yo tengo muchas fallas porque soy humano. Se va a disculpar su pecado, ¿verdad? Y le va a decir, no te fijes en mí, fíjate en Cristo, Él nunca falló. No, también en usted se tiene que fijar. ¿Cómo que nada más en Cristo? También en nosotros se tienen que fijar. Y entonces ahí donde, como es un aprendizaje la humildad, es ahí donde tenemos que enseñarle qué cosas son pecado, qué cosas no son pecado. Pero si usted se enojó, no, tú pensaste que me enojé, pero bueno, y si me enojo, tampoco, si me enojé y no pequé, tampoco es malo. ¿Podemos enojarnos? Sí. Pero si usted está hablando de humildad, va a decir usted, entonces no nos debemos de enojar. No, sí, hasta el humilde. ¿No dice la Biblia que Moisés era un hombre tan humilde que no había otro como él en la tierra? ¿Y se enojó o no? Sí, amén. Entonces la Biblia dice, airaos. Quiere decir que cuando usted tiene un enojo, pero tiene el control del enojo, y tiene el control de palabras, tiene el control de actitudes, tiene el control de comportamiento. Usted pudo enojarse, pero usted puede, en la enseñanza al discípulo, usted tiene que decirle, pero no pequé porque no dije ninguna mala palabra, no pequé porque no tuve ninguna mala actitud, no pequé porque no tuve un mal comportamiento. Sí me incomodaron ciertas cosas, pero no he cometido pecado. Apréndelo, porque podemos enojarnos. Hasta Dios se enoja. Amén. ¿Sí o no? Sí, amén. Entonces aquí es donde llegamos al asunto. ¿Cómo le vamos a enseñar a ser humilde? Si me está sacando que yo me enojé. Y entonces, ¿cómo va a aprender humildad si usted se enoja cada rato? No, pero es que es un enojo controlado. No es con una ira desmedida. Porque hay unos cuando se enojan y echan humo.
o echan fuego, entonces dígale usted, hermano, ese enojo si es con pecado, mire, hasta humo echó y fuego también le salió. Entonces ahí sí ya llega uno a la situación de decir, ahí sí hay pecado. Hasta se le puede llamar fuego extraño, ¿verdad? Según la Biblia. Entonces miren, hermanos, qué importante es esto. Ceñirnos de humildad. Podríamos decir que la primera cátedra sería decir, aprendamos humildad. Después, segundo nivel, ceñirnos de humildad. Aprender que en la vida diaria, todo el día tenemos que estar actuando en humildad. Eso es vestirnos, revestirnos, ceñirnos. Amén. Entonces mire qué importante que nosotros aprendamos a ser humildes. Amén. Porque cuando no somos humildes hay consecuencias. Y la consecuencia es que hay estrés, hay aflicción de espíritu. Dios también dice que resiste a los soberbios. Y si Dios resiste a alguien no le va a ir bien. Entonces, pero ¿cuál es la bendición del que está aprendiendo a ser humilde? Que dice que su alma va a hallar descanso. No se va a sentir inseguro en la vida, porque el pecado trae inseguridad. Va a saber tomar decisiones en la vida porque no tiene inseguridad, tiene seguridad. Entonces quiere decir que el aprender de Jesús, como Él dijo, que soy manso y humilde, y hallaré descanso para vuestras almas. Entonces, y nos va a ayudar a tener un aprendizaje, porque también dijo, aprendan de mí. Entonces, hermanos, el aprendizaje Él lo puso también como énfasis. Lo que ustedes vieron, los que ustedes recibieron, lo que yo recibí, lo que yo hice, todo eso háganlo ustedes. Entonces atrevámonos a decirle al que nos ve, mírame. Y si algo no te convence, pregúntame. Y si crees que algo es falta o pecado, yo te la voy a explicar porque estás aprendiendo. Amén. Entonces es ahí donde vamos a aprender a ser discípulos en humildad. Mire, hermano. Ahora le pregunto, ¿cuántos discípulos ha hecho? ¿Cuántos tiene? Va a decir, ni uno, hermano. Todavía no me he atrevido porque no quiero que se fije en mí. No, atrévase. Y ponga a alguien a que se fije en usted, porque eso va a ser un desafío para usted, para que usted se esfuerce para ser mejor cada día. Amén. Bueno, póngase de pie. Digámosle al Señor, Señor, sabemos que la forma de aprender vienen cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, aprendemos a oír, aprendemos a ver, aprendemos a recibir. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta noche te pedimos que derrames de tu Santo Espíritu sobre nosotros. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Santo Espíritu, que nos llenes de tu poder y de tu gracia, que nos llenes de tu misericordia y poder, que podamos decir, como dijo Gedeón, mi familia es la más pobre, yo soy pobre en Manasés, el pobre que siempre se ve necesitado de ti, Señor, el pobre que olvida la aflicción que tuvo cuando no había aprendido a ser humilde. Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos hoy seguir adelante con la escuela del aprendizaje de humildad, pero también queremos seguir adelante, Señor, con el ceñimiento de humildad